El concepto de atar y desatar tiene un contexto del perdón, ¿verdad? Y de eso pues hablamos en la mañana. Pero luego que el Señor muere, el concepto de atar y desatar, ¿verdad? La autoridad que entregó para atar y desatar ya no tiene que ver con el pecado, sino con suprimir una forma de gobierno ilegal. Y a través de nosotros entonces Dios establece la legalidad y como puertas somos posicionados en un lugar para hacer retroceder las puertas del Hades. Ok. Uno de los objetivos de lo apostólico tiene que ver con el posicionamiento. Yo creo que si alguien puede usar con propiedad el concepto de posicionamiento global, somos nosotros. Lo apostólico, entre otras cosas, busca posicionarnos en el lugar de nuestra función, en el lugar de nuestra asignación, afirmándonos en nuestra identidad para a partir de nosotros entonces, como una embajada, ¿sí? No solo como embajadores, sino como una embajada y como un tribunal, ¿sí? Porque somos un tribunal, lo vimos en Efesios 2:6, provocar entonces que sea afectado nuestro contexto. Hoy o ahora yo quiero hablarles de un tema que va en línea con lo que hemos venido hablando y es la continuidad del atar y desatar. Si usted me acompaña por favor al capítulo 3 del libro de Efesios, capítulo 3 del libro de Efesios, en el verso 10 dice, para que la multiforme, vamos a leer desde el 8, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Jesucristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ahora, dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y a las potestades. ¿Dónde? En lugares celestiales. Ahora, cuando dice lugares celestiales, no piensa en el cielo solamente. Todo esto tiene que ver con lugares celestiales. ¿Ok? Habla de dimensión. Entonces dice, la multiforme sabiduría de Dios, el conocimiento revelado de Dios trae sabiduría. Dice, es dada a conocer o es revelada. ¿Cuándo? Ahora, por medio de la iglesia, a los principados y a las potestades. Está hablando entonces de que usted y yo tenemos la tarea de que todo aquello que nos ha sido revelado, todo lo que nos es revelado, de acuerdo a la sabiduría de Dios, debe ser declarado. Debe ser declarado sobre todo principado y sobre toda potestad. Amén. Ok. Quiere decir entonces que hay cosas que usted y yo somos llamados a anunciárselas al enemigo. Este pasaje tiene un contexto
Y antes de meternos más acá en este pasaje, yo quiero que naveguemos por el contexto. ¿Sí? Lo primero que tenemos que entender es que lo apostólico ha sido diseñado por Dios para trabajar en dos áreas, básicamente. Pueden haber más, y de hecho las hay, pero déjenme mencionarles dos. Lo apostólico tiene que ver con el carácter del reino. Lo apostólico define el carácter del reino. Es decir, lo apostólico es lo que establece fundamento. Y cuando digo lo apostólico, no estoy hablando necesariamente de apóstoles. Porque el apóstol debe ceñirse a lo apostólico. Entonces, lo apostólico tiene que ver con un aspecto de la dinámica del reino que establece y define carácter, el carácter del reino. El carácter del reino es paternal. El carácter del reino es de gobierno. Y el carácter del reino tiene que ver con adoración. El rey del reino es un padre. Más que Dios, es un padre. Y aunque la Biblia habla de muchos atributos de Dios, y hay alrededor de 72 nombres para referirse a Dios, hablan de sus atributos, pero lo que lo define a Él tal cual, en su esencia y sustancia, es paternidad. Él es un padre. Por tanto, el énfasis en el reino es la relación, son las relaciones. Pero también el carácter del reino tiene que ver con gobierno. Todo lo que tiene que ver con el reino está enfocado al gobierno. Y en relación a gobierno, la palabra gobierno en hebreo tiene dos implicaciones. Una es interna. Tiene que ver con la función de un padre guiando a sus hijos. Gobernar es guiar. Entonces, tiene que ver con la función de un padre guiando a sus hijos. Eso es interno, acá para nosotros. Pero gobierno en función de lo de afuera tiene que ver con ejercer juicio en contra de los enemigos de Dios. Para que haya juicio, tiene que haber una legislación y quien lo ejecute. ¿Ok? Ya voy a volver ahí. Lo tercero tiene que ver entonces con adoración. Adoración tiene que ver con carácter, tiene que ver con cultura. ¿Sí? Adoración no tiene que ver con, en esencia, no tiene que ver nada con cantar. Adoración tiene que ver con carácter, y el carácter define cultura. ¿Me sigue? La paternidad de Dios afirma nuestra. Y mostrar ejercer juicio sobre todo lo que es antagónico a Dios y al reino. ¿Estamos bien ahí? Entonces, a través de todos estos años, el Señor nos ha ido llevando a construir todo un escenario apostólico. Todo un escenario apostólico, donde la función de apóstoles ha sido vital para afirmar ese fundamento, pero también para
a la iglesia hacia afuera para posicionarla de tal manera que la sociedad pueda ser afectada, su territorio y su atmósfera. No solo que las personas se conviertan, sino que sea afectado el entorno donde las personas viven, sea afectada la atmósfera donde la persona vive, que cada creyente entienda, crea y viva el potencial que tiene y sepa que Dios los posiciona como puertas, como un estrado viviente, como un estrado móvil para hacer retroceder las puertas del Hades. No es desde la plataforma de los templos solamente, porque tiempos como estos son claves, tiempos como estos son fundamentales, pero esto es solo el día 1. Mi gran preocupación siempre ha sido el día 2, Apóstol Álamo, porque el día 1 tuvimos el congreso, o tuvimos el seminario, o tuvimos el culto, y fue extraordinario, la gloria de Dios bajó. Pero ¿mañana qué? ¿Pasado mañana qué? ¿Cómo tomamos esto y lo traducimos en vida práctica? Aquí es donde los pastores tienen que ponerse de acuerdo. Porque si Dios habló, hagamos algo con lo que Dios dijo. Bueno, pero no me voy a meter por ahí. No es ahí donde quiero ir. Tenemos entonces, estamos construyendo un escenario apostólico. La iglesia está creciendo en identidad por la paternidad de Dios. Está creciendo en el entendimiento de la función de gobierno. Y está creciendo también el entendimiento de lo que es la adoración y lo que son los altares. Y Dios nos está posicionando. El otro gran escenario que está siendo construido es el escenario profético. Lo profético tiene que ver con la fuerza de la dinámica de la manifestación del reino. Todo aquello que evidencia el reino, que muestra el reino, tiene que ver con lo profético. Dones, milagros, sobrenaturalidad, la dimensionalidad, eso tiene que ver con lo profético. La activación, la impartición, eso es lo profético, entre otras cosas. Pero también estamos construyendo un escenario profético donde una nueva generación está entendiendo que Dios es un Dios que se mueve cíclicamente, y sobre cada ciclo o cada temporada Él trae una verdad presente. Esa verdad presente afirma, pero también proyecta a algo mayor. El apóstol Pedro lo establece en 2 de Pedro 1:12 y dice: yo les voy a enseñar esto, aunque sé que ustedes están establecidos en la revelación presente o en la verdad presente. Lo cual implica que si hay una presente, hubo una pasada y habrá una futura. ¿Qué me dice esto? Que Dios dosifica la revelación. Y como ya vimos, la revelación trae autoridad, la revelación trae visión y la revelación afirma la fe. Entonces, a mayor revelación, mayor autoridad. ¿Hello? ¿Está ahí todavía? A mayor revelación, mayor autoridad. El principio es este: tu autoridad es proporcional a la revelación que tengas. Y yo no estoy hablando de esas revelaciones, de una sobredosis de empanadas a la 1 de la mañana. Estoy hablando de la verdad que Dios trae, el énfasis que Dios trae para cada temporada,
Por eso es importante que proféticamente la iglesia crezca y agudice su oído para saber qué es lo que Dios está hablando. Porque si nosotros ponemos nuestro oído en el cielo y oímos lo que Dios está hablando, vamos a hablar un mismo idioma. Y vamos a lograr tener entendimiento. Y vamos a lograr acuerdos. Y vamos a tener consenso. Lo que necesitamos es oír a Dios. Y dejar de oírnos tanto a nosotros mismos. En la medida que lo profético ha ido avanzando, hemos ido aprendiendo que debemos caminar sobre lo que Dios ha dicho. Y que en la medida que vamos avanzando, vamos ascendiendo a cosas mayores. Lo profético te despierta, lo profético te levanta y lo profético te establece. Lo profético te saca de acá, de algo menor, para llevarte a algo mayor. Cuando alguien rechaza lo profético, no sabe lo que está rechazando. No es una profecía, es una dinámica, es un mover que está diseñado para sacarte de acá abajo y ponerte aquí arriba. Para sacarte de algo menor, para llevarte a algo mayor. Para que tu entendimiento aquí, que es limitado, se convierta en un entendimiento mayor, sólido y firme. Para transicionarte de tu condición a otro nivel, a otra dimensión del reino. Y entonces lo profético enlaza con lo apostólico para establecer. Lo profético ubica. Lo profético te ubica en tu potencial, te ubica en tu llamado. Pero también lo profético te ubica en los tiempos. Somos un eslabón importantísimo en el proceso de Dios. Somos un eslabón clave. Y yo te lo enseñé ayer. Lo que Dios está haciendo es cerrando la brecha. Amós 9:13. Y nos va a pegar a Pablo aquí atrás, al libro de los Hechos aquí atrás. Estamos cerrando. Y entiéndame el lenguaje profético, esa brecha generacional de 2000 y resto de años de oscurantismo religioso. Vamos hacia la gloria postrera. Lo profético es el carruaje que nos está llevando hacia eso. En el escenario profético, nosotros somos el eslabón clave para llevar la última parte de esta historia a su inicio. Somos una generación clave. Somos los depositarios de todo un proceso de años y años y años y años y años que apunta hacia algo mayor, que apunta hacia una gloria postrera, que apunta hacia un gran avivamiento. No a llenar iglesias, no a llenar templos. Un avivamiento que provoque que la sociedad sea afectada. Que la gente tenga que huir de ciertos barrios porque está lleno de panderetas. Porque está lleno de gente comprometida con el Dios del cielo. Que realmente nos convirtamos en una amenaza. Hay un escenario profético. Hay un contexto bíblico, profético, que nos muestra que allá afuera se está dando un desenlace. Hoy todo está armado y orquestado, y no sé si a usted tiene la misma sensación que yo, pero pareciera ser como que si se estripa un botón, pam, 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 todo se va a armar. La plataforma para el anticristo está ahí. Algunos creen que el anticristo es solo un sistema, que no es un personaje. Yo creo que tiene que ver con un sistema y un personaje también.
El sistema ya está. Ok, me expliqué bien. Lo profético te ubica, pero también te restaura. Todo proceso de restauración tiene que ver con lo profético. Y lo profético entonces direcciona. Si usted revisa bien, la iglesia necesita ubicación, necesita restauración y necesita dirección. Y en eso estamos. Pero hay un tercer escenario, no solo un escenario apostólico, no solo un escenario profético, sino también hay otro escenario, que es donde yo quiero enfocarme para poder explicarle Efesios 3:10. El otro escenario que está tomando lugar, o que ha tomado lugar, perdón, es un escenario jurídico. Lo jurídico tiene que ver con lo que se ajusta al derecho. Juris tiene que ver con ley. ¿Sí? Y dentro de nuestro contexto, la ley tiene que ver con la palabra. ¿Sí? Y si usted estuvo ayer, el trazo de Dios pone límites de acuerdo a su palabra. Y Dios nos dio la autoridad para poner límite al enemigo. Dios le enemigo. Es decir, papá, vea a Satanás. Y aquí no vas a pasar. A veces hay personas que cuando yo digo estas cosas hacen cara así como, este sabrá lo que está diciendo. Sí, sí sé lo que estoy diciendo. ¿Ah? Yo no confío en mi fuerza, ni en mi habilidad, ni en mi conocimiento, no. Yo confío en aquel que está en mí. Y la palabra dice que el que está en mí es mayor que el que está allá afuera. Punto. Si yo estuviera solo, porque yo vengo del ocultismo, ya salí de ahí. Yo vengo de allá y yo más o menos sé cómo se mueve la cosa. Yo fui entregado a Satanás cuando tenía 4 años. Mi abuelo era masón, era gnóstico, era espiritista, pero no de los que negocian con eso, que son un poco farsantes. No, el que incorpora de verdad. Allí en la mesa estábamos comiendo impuesto a otro, mi abuelo hacía así. Y una voz de mujer le salía por la boca, o la voz de un doctor. Estos ojitos verdes lo vieron. Ah, ok, no, ya entendí. Sí, claro. Usted se ríe porque usted está viendo con los ojos naturales. A ver, active los ojos espirituales para que vea que los tengo verdes. ¿Viste, che? Tienen que ser más sensibles. Ok. Ok, tenemos entonces un escenario jurídico. Eso quiere decir que estamos en medio de un juicio. ¿Sí? Estamos en medio de un juicio. El juicio sobre los poderes de las tinieblas. Este juicio, desde mi perspectiva, tiene 4 partes. Se las voy a mencionar rápidamente y luego vamos a ir una por una. La primera, Satanás se revela y Dios
emite un decreto sobre él, descenderás, lo arroja de arriba a las partes bajas. Primera parte. Segunda parte, Jesucristo muere en el madero y por ahora lo voy a plantear así: derrota al enemigo. Segunda parte del juicio. Tercera parte del juicio, ahí entramos usted y yo para hacer retroceder las puertas del Hades. Y en mi opinión, la cuarta parte del juicio es el juicio del trono blanco, cuando Satanás sea arrojado al lago de fuego. ¿Me sigue? Entonces, vamos al principio. Génesis, capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas la envolvían. Pero el Espíritu de Dios, dice, y el Espíritu de Dios incubaba o se movía sobre la faz de las aguas. Si usted sigue leyendo más adelante, en el verso 4, se va a dar cuenta que la tierra estaba anegada por agua, o sea, estaba llena de agua. Era como un vientre. Pero las tinieblas la envolvían. Déjeme explicarle esto rápidamente. Entre el verso 1 y el verso 2 se da la rebelión de Luzbel. Algunos creemos, o muchos creemos, que en medio ahí, cronológicamente hablando, se dio la rebelión de Luzbel. Y lo que Dios había creado perfecto y en orden fue alterado. Algunos otros teólogos plantean, y algunos rabinos, que a partir del caos, Dios lo creó todo. Este que está aquí no puede compartir eso, porque alguien tuvo que crear el caos y no fue Dios. Dios lo creó todo en orden y perfecto. Él no creó el caos para a partir del caos empezar a crear, porque entonces eso nos llevaría al Big Bang. Y yo aceptaría la teoría del Big Bang solo si aquella explosión obedeció a que Dios mismo estripara el botoncito rojo. Como dice mi sobrina: tío, cuando usted vea un botón rojo, no lo estripe. Pero no comparto eso. Yo creo que Dios lo creó todo y la rebelión de Luzbel puso todo en desorden. Eso sucede, como ya sabemos, porque Luzbel un día dijo: subiré a lo alto y sobre las estrellas de Dios pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Entonces Dios dijo: ¿así? ¿Querés subir? No, papá, ahora para abajo. Pero tenga en cuenta algo. Cuando Dios llama a Luzbel y le da la asignación, Isaías 14 y Ezequiel 28 me enseña no solo cuál era su función, sino dónde él estaba. Dios lo pone en el Edén, no en el huerto del Edén, sino en el Edén. Inicialmente la tierra era el Edén, y le asigna a Luzbel una función. Para que él pueda ejercer esa función, Dios le establece una condición. Y esa condición
legaliza una posición. Espere, ya le voy a explicar. Dame tiempo. Cuando Dios llama a Luzbel, le entrega autoridad. Le da una autoridad. Cuando Dios entrega autoridad, eso tiene que ver con acción. Sí. Si alguien tiene autoridad y no la usa, ¿para qué la tiene? Porque cuando Dios delega autoridad es para ejercer o hacer algo. Cuando Dios delega autoridad, la autoridad delegada tiene tres aspectos. Número uno, autoridad define posición. Pero la legalidad de esa posición la da la condición para poder desarrollar una función. A ver, voy a usar un ejemplo. Nosotros, la Biblia dice que nos fue entregada autoridad. ¿Sí? ¿Cuántos tienen autoridad? Ok, ahorita vamos a ver si la está ejerciendo. Para esa autoridad, o por esa autoridad, Dios te dio una posición. Efesios 2:6 dice que nos sentaron juntamente con Él en lugares celestiales. Y ya en la mañana lo explicamos. Esa es nos dio una posición de autoridad, de gobierno. ¿Recuerdan? El Señor nos hizo jueces. Entonces nosotros desde esa posición de autoridad legislamos. Pero la legalidad de esa posición yace en nuestra condición. Él nos hizo hijos, nos hizo herederos. Juan 1 dice que a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si hijos, herederos y coherederos con Jesucristo de casi todas las cosas. De todas. ¿Y qué es todo? Ok. Quiere decir que este planeta es nuestra herencia. No, pero dígame, no. Dígame un amén que me convenza. Buenas noches, bendiciones, hermanos. Yo quiero... Somos herederos. La tierra y su plenitud le pertenecen a nuestro Dios y a... Claro. Él nos dio una condición que legaliza nuestra posición para entonces desarrollar una función. Nuestra función está relacionada con la asignación y el llamado. No se limita a las cuatro paredes del templo ni a cultos. Trasciende. Amén. Ok. Entonces, cuando Dios llama a Luzbel, le da una posición por causa de una condición para desarrollar una función. Cuando Luzbel se rebela contra Dios, Luzbel se sale del marco jurídico. ¿Me sigue? Es decir, deja de estar a derecho
con Dios y con su legislación. Satanás violenta el código jurídico de Dios. Entonces, Dios le quita su autoridad. Es decir, le quita su posición, anula su condición para dejarlo en ilegalidad en el ejercicio de su función. Satanás es ilegal. Ahora sí me gustó. Satanás es ilegal. Todo el que le sirve a Satanás es ilegal. Esa me gusta mucho, porque él no tiene argumento para refutármela. Bueno, a mí no, a la escritura. Pero si yo la digo, no me la puede refutar a mí. Esa me gusta. Con esa yo no. A ver, sí. Quiere decir entonces, mi hermano querido, y perdón si le boto un paradigma, que no hay nada que usted haga que le dé a Satanás derecho legal. Perdóneme, pero hemos usado mal el término. No haga eso porque le da derecho. Es que le dio derecho. Satanás no tiene derecho legal. Nada de lo que el hombre haga allá afuera le da derecho legal a él. La única forma de que él vuelva a tener legalidad es que Dios le restaure y le reinstale y le reintegre en su puesto. Y eso nunca va a suceder. Hay una diferencia entre miedo, temor y respeto. Que se le quite el miedo a Satanás. Cuando el Señor lo arroja sin títulos. Ahora es ilegal. Pero permítame darle algo acá, porque ya yo sé por dónde usted está pensando. Satanás no tiene derecho legal, eso sí, pero Satanás va a usurpar todo lugar vacío de autoridad legítima. Donde no hay autoridad legítima, Satanás tomará lugar. Entonces, el posicionamiento apostólico hacia afuera es fundamental para llenar el espacio vacío de autoridad legítima y remover tinieblas. Me meto un poquito acá, véalo en este otro ámbito. ¿Cuántos padres tienen lucha con sus hijos adolescentes? Que si usted le sigue diciendo adolescente, lo va a seguir atando. Porque adolescente significa que carece de. Dígale prejoven, dígale Chevrolet, Toyota, lo que quiera, pero no le diga adolescente, no lo amarre más. Es una etapa difícil. Pero ¿cuántos padres luchan con la rebeldía de sus hijos en esa etapa? Pero la rebeldía es el producto de la falta del ejercicio de autoridad o del abuso de la misma, que es igual.
Entonces el problema no es del muchacho, sino del padre. Cuando un padre no ejerce su autoridad, deja un espacio vacío de autoridad legítima y la rebeldía toma lugar. Ya no hay amenes. Ok. Ahora vea. Estamos claros ahí. Espacio vacío. Ahora vea. Dios arroja a Satanás a las partes más bajas de la tierra. Eso en la Biblia, en el hebreo, se llama el Tehom. El Tehom es el abismo, el océano primitivo. El océano primitivo. Quiere decir que el Señor arrojó a Satanás y lo llevó a las aguas. El globo terráqueo estaba anegado por agua. La palabra tinieblas, Hoshech en hebreo, tiene que ver con tinieblas, pero en este sentido. Hoshech, tinieblas, es como 1000 noches en una. Si usted junta 1000 noches en una, no es como, uy, se fue la luz y quedamos a oscuras. 1000 noches en una nos habla de dimensión. No tengo tiempo para explicarle todo. Dimensión tiene que ver con error. ¿Sí? ¿Qué es lo contrario a la verdad? No, el error. La verdad es conocimiento cierto que orienta y dirige. La verdad no es algo, la verdad es alguien. La verdad no es un concepto, la verdad es Jesucristo. Yo creo en verdades absolutas. Él es la verdad absoluta. Para mí no existe el relativo. Lo contrario a eso no es la mentira. Lo contrario a eso es el error. Y dentro del error está la mentira, la manipulación, el engaño, etc. Porque el error plantea un estilo de vida contrario a la verdad. Dentro del ámbito de la verdad hay gobierno y dentro del ámbito del error hay gobierno. Entonces la Biblia lo que me está diciendo y Dios lo que me está diciendo es que al ser arrojado Satanás a las aguas, aquellas aguas estaban cubiertas de tinieblas. Es decir, Satanás estaba ejerciendo gobierno dentro de aquella atmósfera acuífera. No pestañee porque se lo pierde. Ok, estoy solicitando utilería profética, esté tranquilo. Si usted sigue leyendo el texto, dice que el Señor, ¿qué hizo? Vamos, leámoslo. ¿La tiene ahí? Verso 1. Verso 3 dice, y dijo Dios sea la luz. Dios no creó la luz ahí, la luz ya estaba. Entienda que la dimensión de lo eterno ya estaba con luz. Cuando usted revisa Apocalipsis, cuando habla de la nueva Jerusalén, dice que la nueva Jerusalén se va a establecer. Y cuando eso se dé, no vamos a necesitar ni el sol ni la luna, porque su gloria lo alumbrará todo. Él es luz. La luz de Dios, la luz de la dimensión de lo eterno, es luz blanca, no es de esta. Por eso a Saulo de Tarso quedó ciego temporalmente. El impacto de esa luz lo cegó temporalmente. Entonces tenemos luz. ¿Y qué dice ahí? Y separó Dios la luz de las tinieblas. Pregunto, ¿cuándo la luz y las tinieblas han estado juntas?
Nunca se había hecho esa pregunta. Se había cuestionado eso. Mi hijo me dice: papi, ¿de dónde saca usted eso? Cuando yo leo el texto hebreo, la palabra separar quiere decir poner aparte o separar según sustancia o esencia. Entonces, nuestro Dios envía su luz. David dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. El Padre envía la luz a una dimensión acuífera de tinieblas, donde el enemigo fue arrojado como parte de un juicio. El juicio continúa, entonces Dios envía la luz. Si usted sigue leyendo, dice que entonces la luz penetró y separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Si usted solo ve aguas, naturalmente se quedó en el prólogo del libro. Tiene que entender el simbolismo profético de la iglesia, porque es de la Biblia, porque vean, yo entiendo el asunto. Cuando Dios separa, la mitad de esas aguas sube, y fue esa agua la que se precipitó después en el diluvio. Pero también yo tengo que entender que aguas tiene que ver con gobierno. Ese es un contexto bíblico. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Recuerde, estamos en la continuidad de un juicio. Dios lo arroja y ahora le envía su luz y separa las aguas de arriba y las aguas de abajo, es decir, el gobierno de arriba y el gobierno de abajo. Y nos está diciendo: Satanás, ya no tienes nada que ver conmigo, te quitas la camiseta, ya no sos de mi equipo. Entonces se creó la expansión, y en la expansión creó las lumbreras. Pero a Satanás lo limitó a las aguas de abajo. Entonces, vean a Dios definiendo el trazo. Le puso límite a Satanás. Lo limitó en tiempo. Satanás dejó de ser eterno. Hello. Satanás dejó de ser eterno. Usted y yo, entre las ventajas que tenemos sobre él es que sí, nosotros sí somos eternos. Dios puso eternidad en nosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Es Jesucristo en nosotros la esperanza de gloria. Lo limitó en tiempo. Es decir, lo encapsuló en una dimensión de tiempo natural. Aunque él se mueva en un ámbito espiritual, pero es dentro de esta misma dimensión en la que usted y yo estamos. Quiere decir que ese reloj para Satanás es la cuenta regresiva de que su tiempo se acaba. Para nosotros es el anuncio de que ya viene la eternidad, de que viene nuestro tiempo con Él, de que nos vamos a reunir con nuestro Señor en las nubes, de que el anhelo de nuestra alma es cumplido. Nos acercamos al gran día. Lo nuestro no acaba con la muerte, empieza. Pero a Él se le acaba.
Entonces cuando Satanás lo esté molestando mucho, decirle: si me tienes podrido. Y hacerle así. ¿Ok? Pero también lo limitó en espacio. Lo limitó a las aguas. Y lo limitó en conocimiento. Él cayó de la fuente de sabiduría que es Dios. Entonces, su conocimiento es limitado. Tu conocimiento y el mío es ilimitado, porque estamos conectados a la fuente de la sabiduría y del conocimiento que es Dios. Entonces Dios nos puede revelar, y en la medida que Él nos revela, vamos creciendo en conocimiento y vamos creciendo en sabiduría. Llegará el momento en que nuestro conocimiento será igual y superior al de Satanás. Entonces lo limitó en tiempo, en lugar, espacio y conocimiento. ¿Dónde lo tenemos? En las partes bajas. Lo metió ahí en el abismo. Y el libro de Proverbios dice que el Señor puso un compás en la puerta del abismo, una brújula, así dice la palabra, para medirle a Satanás el asunto. Le puso boza, le puso límite. Ahora Dios trae a Adán. Dios se inventó un huerto y crea a Adán, ¿sí? Lo crea fuera del huerto y luego entonces lo mete en el huerto. ¿Qué es el huerto? El huerto es un vórtice, es un ducto que comunica lo divino con lo terreno, lo perfecto con lo imperfecto. Es una porción de la eternidad en la tierra. Se llama en la Biblia Sulam Hashamayim. Sulam es paso, ducto, puerta. Y Hashamayim de los cielos. La escalera de Jacob no fue una escalera. Se llama Sulam. Es un torbellino, como el que levantó a Elías, como el que volvió a Saulo de Tarso. Una puerta. Juan dijo en Patmos: vi una puerta y una voz que me dijo: sube acá. Cuando los cielos se abren, lo divino toma lugar. Dios afecta nuestras circunstancias de tiempo, de lugar y de persona. Cada vez que en la Biblia los cielos se han abierto, algo extraordinario sucedió. Los cielos se abrieron y la sombra se detuvo en Gabaón. Y los científicos buscaron en sus cuentas un día, el día perdido. Y entonces alguien les mostró la Biblia y encontraron 23 horas y 45 minutos. La sombra se detuvo en Gabaón. Y alguien dijo: pero faltan 15. Ah, sí, Ezequías. La sombra se devolvió 15 grados, los 15 minutos. La Biblia volvió a tener razón. El día perdido estaba ahí. Los científicos se mataron buscándolo y lo encontraron en la Biblia. Cuando los cielos se abren, cosas extraordinarias suceden. Bueno, el huerto del Edén estaba a cielo abierto. Y entonces Dios pone a Adán ahí. Y ahí, en el huerto, lo duerme. Y le saca a la mujer. Hermanas, esto que le voy a decir es para que usted brinque, salte. La mujer fue hecha en el huerto. Por eso la mujer es más sensible a las cosas de Dios. Por eso responde más rápido a las cosas de Dios. La mujer es restauradora por esencia, por diseño, por naturaleza. La mujer fue hecha en el huerto, made in huerto del Edén.
Y cuando Dios se la pone al frente a Adán, le dice: esta es tu ayuda idónea. No, le dijo: esta es tu coigual. Esta es tu complemento administrativo. No le dijo: ve, aquí te la doy para que sea tu empleada. No le digo: aquí te la doy, está debajo de la vaso más frágil, pero entiende que tú eres frágil. Estás para protegerla, estás para honrarla, estás para cuidarla. Si quieres noches de avivamiento, cuídala. Ay, sí, hermano. Permítame este paréntesis que yo lo disfruto mucho. Hay hombres que quieren una noche de avivamiento. Ajá. Pero llegan del trabajo sin bañarse, todos sudados, a agarrar: venga, mi amor. No, papito, báñese. Prepare el asunto. A la mujer se le llega por el oído: mándele flores, una cajita de chocolate, aunque el día siguiente tenga que ir al gimnasio, no importa. Lave los trastes, dicen aquí, los platos. Dele una... Ay, hermanas, a ver, dígame. Eso no las estimula. Claro. Agarre ese piso y dele una buena encerada. Déjelo como espejo y la tendrá ahí a sus pies. Y usted se va a levantar, hermano querido, al día siguiente con una sonrisa de oreja a oreja. Porque su esposa... Cierro el paréntesis. Alguien tenía que oír eso. Ustedes, los jóvenes solteros, esto no es para ustedes. Hágame el favor. Ay, Dios, ¿dónde estábamos? En el huerto, yo sé. Dios le da las funciones a los dos. Génesis 1:28. Fructifiquen, multipliquen, sojuzguen y enseñoren. O enseñoren y sojuzguen. Fructificar tiene que ver no solo con engendrar, sino ser generador de vida. Multiplicación. Sobre la vida hay una ley de multiplicación. Todo aquello que parte de Dios se va a multiplicar. Sobre todo lo multiplicado, Dios le da a Adán y a Eva la autoridad de enseñorearse sobre todo eso. Y también de sojuzgar. ¿Por qué sojuzgar? Por lo que había debajo. Dios pone límite a Adán y a Eva y les dice: del árbol no comen. Límite, trazo. Pero, dice, la serpiente, que era astuta, accesó a Eva. ¿Cómo accesó a Eva? ¿Cómo accesó a Eva que estaba en el huerto? Dos cosas sucedieron. Leviatán fue, o Satanás, o Luzbel, Mefistófeles, Mefisto, como usted quiera llamarle. Estaba en las aguas. Estaba limitado a las aguas. Y él accesó por los ríos que rodean el huerto. El elemento agua para las tinieblas es fundamental. Los brujos, hechiceros, pactan las fuentes de agua. Muchos de sus trabajos los tiran a las aguas.
La masonería trabaja con aguas, crea diques artificiales para rodear ciudades de agua. El agua es un elemento conductor energético. Satanás accesa al huerto, no adentro, sino a los linderos del huerto, a través de las aguas. Eva estaba en los linderos del huerto. Y usted conoce la historia. Un pensamiento en primera persona. Eva lo toma. Y luego viene Adán. Adán come del fruto. Y entonces se quebranta el código jurídico divino. Y la creación, que estaba bajo la autoridad de gobierno de Adán y Eva, ahora se convierte en un espacio vacío de autoridad legítima. ¿Me sigue? El huerto del Edén era una plataforma de gobierno para que ellos sojuzgaran y enseñorearan de todo lo creado, de lo que estaba en los cielos, de las aves en el cielo, de lo que estaba en la tierra y lo que estaba en el mar. Ahora la tierra se convierte en un espacio vacío de autoridad y lo que estaba en las aguas empieza a emerger. La estrategia de Satanás entonces es la siguiente: a partir de la manifestación de un Dios se establece un culto, y a partir del culto una cultura. Entonces Satanás empieza a revelarse al hombre y empiezan a levantarse los altares, la Torre de Babel y muchos otros altares que empiezan a darle al enemigo un posicionamiento en tierra. Altares, fortalezas, y los espíritus de las aguas empiezan a emerger, y Satanás desarrolla toda una estrategia, afectando entonces a través de gobierno, a través de sus diseños, la forma de pensar de las personas. Los hombres definen entonces culturas bajo un pensamiento totalmente contrario a la Escritura, y él toma control del globo terráqueo. Ahora Satanás tiene el dominio. El dominio, todo dominio tiene 3 esferas. Filipenses nos lo dice. 2, que a Jesucristo le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que ante ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es Señor, de lo que está arriba, abajo y debajo. 3 esferas, 3 planos. Eso es dominio. Satanás ahora tiene el dominio. Entonces desarrolla una estrategia territorial. Establece altares, línea ley, uniendo 2 puntos, círculos de poder. Porque el principio es que quien controla el centro de un círculo influye sobre todo lo que está en él. Entonces Satanás empieza a traer sus diseños. Un egipcio, Hermes Trismegisto, estableció lo siguiente: igual arriba, igual abajo, o como es arriba, es abajo. Entonces Satanás empieza a definir diseños. Establece regentes en las constelaciones, que no las creó él, las creó Dios, pero él utiliza porque hay un espacio vacío de autoridad legítima. Entonces alinea cielo con tierra. Muchas de nuestras ciudades están alineadas de esa manera. Sus diseños en la tierra forman la figura de constelaciones, porque en un tiempo del año aquella constelación queda justamente debajo de esa ciudad y afecta, creando influencia espiritual. Satanás sabe aprovechar eclipses, sabe aprovechar alineamientos astronómicos, porque todo eso libera energía. Hasta el momento Satanás se está moviendo con libertad, entre comillas, pero está dentro de un juicio. Dios entonces echa a andar su plan y trae a Sara y a Abraham, y con Sara y Abraham empieza el proyecto de un pueblo. El proyecto de un pueblo. Dios levanta un pueblo para manifestarse Él a través de ese pueblo. Pero el objetivo de Dios a través de ese pueblo es traer al Mesías. Entonces el tiempo pasa
Cuando usted revisa la historia, usted se da cuenta que toda deidad adorada en las culturas más grandes, Egipto, Babilonia, etcétera, todas las deidades adoradas emergieron de las aguas. Todas las vírgenes tienen que ver están relacionadas con agua. Todas las deidades femeninas están relacionadas con agua. Baal es el dios de la lluvia. Baal atmosféricos. Entonces, trae un juicio sobre los profetas de Baal, y Baal lo primero que hace es cerrar los cielos. Baal no tiene poder, no puede hacer llover. El juicio de Dios está sobre él, y luego confronta en el altar y le dice a los falsos profetas: el Dios que haga descender fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. La prueba no era agua, sino fuego. Pero tiene que ser el fuego que desciende de arriba. Los falsos profetas hacían fuego extraño, de abajo hacia arriba, y ahí los prensó. Y para que el pueblo viera que él no era. Cuando los profetas de Baal fallan, le toca el turno a Elías. Elías dice: háganme una zanja alrededor y tráiganme agua. No hay... ¿Por qué no? Se abre una puerta. Dios consumió el sacrificio. Verdadero Dios. El elemento agua es clave para el enemigo. Jesucristo dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. ¿Sí o no? Secos es sin agua. Y vuelve a su casa y se la encuentra barrida y adornada. Vacía, perdón, y adornada. Vacía significa sin código de gobierno, sin palabra que la rija, sin un trazo. Y adornada significa sincrética, con mezcla. Entonces va y se trae 7 peores. ¿Sí? Hay espíritus que son inoperantes a menos que estén en un cuerpo, porque el cuerpo es 3/4 partes de agua. Pablo dice que la batalla espiritual más fuerte es en la mente. Y la mente es 85.2, el cerebro es 85.2 de agua. El elemento agua es fundamental. Los grandes milagros del Señor, su mayoría, fueron cerca de las aguas y con agua. Él fue el que dijo: el que bebe de esta agua nunca más volverá a tener sed. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Ezequiel vio un río que salía del trono. Aguas tiene que ver con gobierno. La segunda parte del juicio entra a vigencia. A los 30 años Jesucristo empieza su ministerio. A los 33 es llevado a Getsemaní. En Getsemaní empieza el tiempo de su agonía. Tal fue su agonía que dice que su sudor se convirtió en sangre. La presión a la que estaba sometido reventó los vasos capilares y su sudor se mezcló con sangre. En medio de aquello él dijo: Padre, si se puede,
pasa de mí esta copa. Pero aunque usted lee seguido, eso no fue seguido. Ahí hubo una pausa enorme y en mi opinión el cielo enmudeció, porque Jesucristo pudo haber dicho no, esto es demasiado para mí. La angustia de Jesucristo, a como yo la veo y la entiendo, no era que él tenía que cargar el madero, no era que lo iban a clavar en el madero. Su angustia era que en un momento determinado los pecados de la humanidad le iban a ser imputados, iban a ser puestos sobre él, y eso iba a provocar una separación entre él y el Padre que hasta el momento no se había dado. Entonces su angustia en Getsemaní lo llevó a decir: si esta copa puede pasar de mí, Padre, se puede. Pero después de un tiempo, no sé cuánto, minutos tal vez, no sé si, él dijo: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso tiene que ver con una determinación. La determinación de Jesucristo venció a Satanás. Ya era inevitable que él fuera a morir al madero. ¿Me sigue? La determinación de obedecer fue lo que venció a Satanás. Lo del madero solo fue un acto público para reafirmar lo que ya en el Getsemaní se había dado. Allá en el Gólgota, el Señor entrega su espíritu. Ahí entonces se consuma todo. Ahora Satanás es derrotado. La segunda parte del juicio toma lugar. Ahora el derecho legal de toda la creación lo tiene Jesucristo. Ahora la creación vuelve a su dueño original. Satanás nunca fue el dueño, pero ahora vuelve. El Hijo, es como si Jesucristo le hubiera dicho: Padre, estoy rescatándolo todo, incluyendo al hombre. Ahora sí, yo abro el camino para que todo lo que tú creaste vuelva a ti. Padre, ahora vuelve a ti. Y establece sobre Satanás su segunda derrota y la segunda parte del juicio. Pero él se fue, pero nos dijo: yo les dejo mi espíritu. Él los va a guiar a toda verdad. Él los guiará a toda verdad. Y nos dijo: yo les doy a ustedes autoridad. Yo les entrego mi nombre. Yo les doy mi autoridad y les doy mi nombre. Entonces Pablo dice que el Señor nos sacó de las potestades de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Sí? Vea el viaje. Nos sacó de las tinieblas, nos llevó arriba, nos sentó en lugares celestiales, nos revistió de autoridad, nos dio una posición legalizada. Nos dio toda autoridad. ¿Me explico bien? Posición, condición para desarrollar esa función. Esa función implica entonces, número uno, que Él nos dio una autoridad. Esa autoridad es de jueces. Como se lo demostré en la mañana, la palabra suncatizo en Efesios 2:6 significa llamar a alguien como juez. Es decir, usted y yo somos jueces, somos un tribunal, somos una puerta. Entonces donde nosotros estamos está la luz. Usted y yo somos luz. Por tanto, somos la representación legal del reino de los cielos aquí en la tierra. Somos una embajada del reino. Más que embajadores, somos una embajada. La autoridad define jurisdicción. Jurisdicción es un
define un espacio donde usted ejerce autoridad. Lo dije la primera noche. Todo el perímetro de mi casa es mi jurisdicción. Fuera de ahí ya yo estoy fuera de mi jurisdicción. Dentro de mi jurisdicción yo tengo autoridad. Entonces, cuando Dios te revela y por la revelación te posiciona en un lugar, a partir de ese lugar se va a definir un radio de acción y tú vas a influir sobre todo lo que está allá adentro. ¿Me sigue? No se la quiero enredar. No, pero yo tengo que dejarle tarea. Ponga cuidado. Dice que el sembrador salió a sembrar. Sí, usted y yo sabemos que la semilla es la palabra revelada. Sí, la semilla que cayó en buena tierra, ¿qué produjo? Al 30, al 60 y al 100 por uno. Naturalmente hablando, la semilla, una buena semilla, producía de 8 a 12 semillas. Cuando era muy buena producía 15, agrícolamente hablando. Pero el lenguaje del Señor es profético. Él no está hablando de semilla natural, está hablando de la palabra revelada. Quiere decir que cuando la palabra revelada viene sobre una persona, va a producir un fruto que es al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿De qué estamos hablando? ¿De dinero? No. Estamos hablando de jurisdicción. Estamos hablando de influencia. La palabra viene y produce un fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Jurisdicción. Jurisdicción. Isaías dice: ensancha el sitio de tu tienda, alarga tus cuerdas, no seas escaso, porque te extenderás a tu mano derecha y a tu mano izquierda. Jurisdicción. Ve al principio, Pedro va para el trabajo. Sí. Y dice la Biblia que donde él iba pasando, la gente sacaba a los enfermos para que al menos su sombra los tocara y fuese sanado. Si eso se daba, es porque ya hubo casos, se dieron casos donde la sombra de Pedro sanó. Entonces, el asunto no es la santa sombra ungida de Pedro. Pedro no tenía el ministerio de la sombra ungida. ¿Me sigue? Porque entonces de noche no había milagros. Usted no se imagina a Pedro caminando diciendo: sol enfermo. No, él iba para donde iba. Pedro estaba lleno de la gloria de Dios. Tome, para quebrarle la cabeza más aún. Hay tres tipos o tres manifestaciones de la gloria. Número uno, la gloria Shekinah, la gloria que desciende cuando los cielos se abren, la presencia revelada de Dios. No la Dios. La gloria Kabod. Kabod. A partir de tu vida. Entonces, todo radio de jurisdicción será lleno de su gloria Tiferet. Pedro entonces va para su trabajo y hay un círculo de poder alrededor de él. Y donde él va caminando, cuando el enfermo quedaba dentro del radio de jurisdicción, era sanado.
Y a lo mejor Pedro ni se daba cuenta. ¿Me sigue? David, dice la escritura, que David se apresura para llegar de primero a la línea de batalla cuando lo de Goliat. ¿Recuerdan? Usted sabe, la Biblia no voy a ahondar. Entonces, él llega de primero, se posiciona. ¿Sí? Posicionamiento apostólico. Entonces el gigante lo ve. ¿Y qué le dice? ¿Acaso soy yo perro para que vengas a mí con piedras? Porque él había juntado 5 piedras lisas del arroyo. Sí. Yo no me atrevería a decir que esas 5 piedras representan los 5 ministerios. Eso es muy alegórico. Es abusivo. Pero Goliat tenía 4 hermanos iguales a él. Entonces David dijo: ¡Ey! Una piedra para cada uno. Hagan fila y me empujen. David nunca pensó en fallar. Usted sabe lo que es ver ese tipo tan enorme allá al frente, con aquella espada que pesaba 80 libras, aquella jabalina que parecía como un eje de molino, y él con una onda y una piedra. Además de eso, con alrededor de 14, 15 años, porque no tenía edad para estar en el ejército. Chanfle, dijo aquel. Entonces, cuando Goliat ve la seguridad, le dice: ven a mí. ¿Y qué hizo David? ¿Qué quiso hacer Goliat? Sacarlo de su posición. Si David salía de su posición, Goliat iba a tener ventaja. Déjeme usar esto como ejemplo. Hay mucho creyente que abandona su posición por cualquier cosita. Pastor, yo vine a su congregación porque el Señor me mostró que es aquí el lugar donde tengo que estar, y usted es mi padre espiritual. Y 6 meses después la unción de canguro le entró y brincó para otro lugar. Y lo que Dios le dijo, bueno, no fue Dios entonces el que habló, y si Dios le habló, desobedeció. Y luego entonces esa persona va a dar tumbos, porque donde tiene que estar es acá. Pero el enemigo lo sacó del trazo. Pero David le dijo: esa me la sé. El que está posicionado tiene ventaja. Entonces Goliat tuvo que venir a donde David. Lo primero que iba a suceder es que Goliat iba a lanzar la jabalina. Tenía más alcance que la honda. Luego vendría la honda. Si la honda fallaba, la espada de Goliat iba a ser picadillo a David. Pero como David estaba posicionado, él pudo anticipar el movimiento de Goliat. Él lanzó la jabalina y entonces David hizo. Y pidió orejas y rabo al final. Después de eso venía la onda. El gigante venía donde él, y David esperó. David esperó. Mire, médicamente, científicamente, una piedrita de este tamaño era imposible que botara un gigante de 4 metros y de más de 300 libras de peso, aunque le dieran el tercer ojo. ¿Qué pasó ahí? David esperó. David esperó. Esperó que el gigante estuviera a tiro de piedra, que entrara en su jurisdicción. Porque cuando el oso vino
Y el león vino a quitarle una oveja. David, dice la Biblia, y yo lo creo, agarró al oso y lo mató, agarró al león y por el hocico. Un niño, pero un niño que entendía de jurisdicción y que como adorador era un altar viviente. Él mantenía los cielos abiertos sobre él. Su jurisdicción estaba lleno de la gloria de Dios, y sobrenaturalmente Dios le ayudó a matar al oso y al león. Ahora tiene al gigante. Pues te va a pasar lo mismo que al gigante. Y empezó a batir su onda. Cuando Goliat entró dentro de su jurisdicción, él soltó la piedra y el gigante cayó. Luego fue donde el gigante con su propia espada le cortó la cabeza y la levantó y le dijo a los filisteos: ¿quién sigue? Óigame, le tengo una buena noticia. Usted vino a este congreso para que le ensanchen su jurisdicción. Quiero decir que este año su enemigo quedará a tiro de piedra. Su enemigo quedará dentro de la jurisdicción. Este será el año en que verás al enemigo caer. Vas a ver a tu Goliat caer. Vas a ver a tu Goliat caer. Vas a ver Vas a ver a tu Goliat. Mire, hermano, aquí se te abrió una puerta profética. Así que póngase de pie. Le va a lista esa onda. Yo no he terminado, pero yo siento al Espíritu de hacer algo aquí. Vamos, cargue su onda. Vamos. No le voy a explicar mucho. Yo no le voy a explicar mucho. Usted entiende el trámite profético. Cargue su onda. Vamos. ¿La tiene? Ok. Ahora visualice a su Goliat. Ahora vea su Goliat. ¿Cuál es su Goliat? ¿Ya lo tiene? Vamos, rápido. Esta puerta se abrió y se va a cerrar. ¿Cuál es su Goliat? No me diga que la suegra. ¿Cuál es tu Goliat? Solo te doy tiempo para que lo ubiques. A lo mejor tu Goliat está en las finanzas. A lo mejor tu Goliat está en una enfermedad. A lo mejor tu enfermedad. A lo mejor tu Goliat eso. Muy bien. Tomen ustedes. Muy bien. Ok. ¿Ya visualizó su Goliat? Sí. Señor, por la palabra que tú has traído y por el tiempo de convocatoria, hoy declaramos que nuestra jurisdicción se amplía. Y ahora nuestro Goliat queda dentro, queda dentro, queda dentro, queda dentro de nuestra jurisdicción. Cargue la onda. Vamos. Cargue la onda. Cargue la onda. Cargue la onda. Hay un pick-up rojo que el Señor te va a dar. Vea, papá, si usted no sale mañana a buscar ese pick-up, yo lo voy a ir a buscar y me lo voy a llevar para Costa Rica. Oye, papito, vaya por ese pick-up porque ya el Señor tiene la provisión para que lo pagues. ¡Ve por él! Vamos. Al contar 3, usted va a soltar su onda. Al contar 3, usted suelta su onda. Al contar 3, usted suelta su onda. ¡Vamos! Yo le voy a contar 3. Pero una vez que usted suelte su onda, usted tiene que proclamar como nunca antes. ¿Ah? Tiene que darle duro a su Goliat.
Una, dos, y tres. Vamos, 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 te cae, Goliat cae, vamos, cae ahora. La gloria de Dios te tumba. La piedra es la palabra revelada que golpea a tu Goliat en la frente y cae, 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 ahora cae. 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 Tu gigante cae. Tu gigante cae. Ahora, ahora, tu gigante cae. Ok. Yo quiero que usted me demuestre que son el pueblo que dio a luz a Messi. Sí. Agarre la espada simbólicamente y córtele la cabeza ahora a su Goliat. ¡Ah! Ahora agarre la cabeza, póngala ahí adelante, tome un impulso. ¿Ah? Y usted va a patear esa cabeza bien largo. A partir de ahora te vas a convertir en un guerrero, pateador de cabeza de gigantes. Vamos, una, dos, tres. ¡Hey! ¡Va! ¡Va! Hay una autoridad que se ha establecido sobre tu vida. Una autoridad mayor. ¡Vamos! Duro. ¡Vamos, no pare! El gigante está cayendo. El año entrante, por este tiempo, ustedes estarán inaugurando su casa propia. Sí, como la pediste. Con el baño como lo pediste. Lo primero que le pidió a Dios de la casa fue el baño. ¿Sí o no? Lo segundo, la cocina. Para que él cocine, ¿verdad? ¡Qué buena! El próximo año, por este tiempo, estarás disfrutando la casa. Vuelve a tu viejo oficio. Vuelve a tu viejo oficio. Porque ahí donde te voy a prosperar, dice el Señor. posiciona. Dios te posiciona.
hacia aquí en el nombre de Jesús. Abra sus brazos apuntando hacia aquí al frente. Esta tarde yo dije que lo que estaba haciendo Carlos no era solo traer una información y una revelación, sino que había una impartición de sabiduría. Y en esta noche yo quiero que abra sus brazos, porque usted ya fue impartido, pero ahora lo vamos a activar para que a partir de este momento lo que vino a su espíritu, lo que vino a su corazón y lo que ya está en usted sea activado en diferentes medidas, pero comienza a ponerse en movimiento en el nombre de Jesús. Para sus brazos y a la cuenta de 7, en el nombre de Jesús, esa multiforme sabiduría de Dios, esa mente de Cristo se despierta en usted en el nombre de Jesús y funcionará sobrenaturalmente para cosas que jamás fueron hechas. ¿Cuántos lo creen? Muy bien. Padre, activamos el Tisbajá Adonai, carros de fuego y su gente de a caballo. En esta noche, Señor, entra tu luz en los pasillos de nuestra mente para desarraigar, derribar, destruir todo concepto, patrón que ha estado gobernando nuestra mente, toda oscuridad, y es despertada la mente de Jesucristo y es activada ahora en el nombre de Jesús. Se abren las fuentes de la sabiduría en el nombre de Jesús, y todo velo se cae. Ay, ay, ay. Some appearing alone. Jesus might have you living. Es una palabra para vos. Torrema piupi pramelos. Te he hecho una llave para abrir candados. Silimi poli kemenaros. La sustancia de la sabiduría se activa mucho más y poderosamente. Sama que marelao, porque batallada fue tu mente. Ne que ponen la vis en Jesús, pero yo la he cubierto con mi ser
Dice, my head feel you do. Claro que te dije que no te harás tu imagen. Toquemos, míralo, porque tu entendimiento se abre para ver, para entender. Sama y Eliviu, algunas cosas vendrán a tu mente como pensamiento. Pero otras yo te la explicaré en el lugar donde yo habito. Que es my profela coming into the majo. Prepárate para ser mutado por mi sabiduría. Yo estoy absorbiendo de tu ser restos. Ama es you abo. No te salgas, menos ahora. No te salgas, porque algo va a entrar en ti para activar el depósito que salió de mi fuente. Para eso lo traje, para depositar en ti. Pero ahora te voy a activar. Show my man spirit. She's in my old cowboy. You see my. Los niños no están excluidos. Los bebés que están en los brazos y los que están en el vientre no están excluidos de esta impartición. So my you spirit in like the cow. Se ha quebrado una fortaleza, una neifía, un principado, un jushele mía, por el poder de la sabiduría. Cristo, sabiduría de Dios. Llama mi spirit alone.
1. Dos. 4. ¡Shua! 5. ¡Shua! 6. ¡Shua! Mi mamá, yo. Ahora recíbelo. 7. Activados. 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 Posesionados. Despertados a una vida de gobierno. Luz. 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 Comienza a resplandecer. Luz. Luz. Luz comienza a ser en ti. Luz. Padre, los posesionamos en cada lugar donde ellos viven, habitan, trabajan, desarrollan su ministerio, capacidades, empresas, en el nombre de Jesús, lugar de profesionales, en la salud, en la educación, en las autoridades, en la política, en el gobierno. Lo activamos, lo activamos, lo activamos. Y toda fuente que usurpa autoridad, donde quiera que ellos se mueven, obedecerán, respetarán, responderán a la voz de tus hijos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sueño y despierto una invasión. 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 Invasión de la mente del Padre, de la sabiduría del Hijo. El reino se posesiona. Y toda gloria y toda honra a Yeshua Mashiach, a Jesucristo el Señor de señores, Rey de reyes. Aleluya. Celébralo.
No dejes de aplaudir sobre tu cabeza. Vamos, no dejes de aplaudir. Es el momento, es el momento, es el momento donde estás irrumpiendo sobre esos lugares, sobre esos territorios donde esos gigantes han caído. Pero es el momento del posicionamiento. Te adoramos, Padre, te bendecimos, te glorificamos. Comienza a danzar, vamos, vamos, comienza a danzar. Eso.